Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El resultado de la consulta popular y referéndum del pasado 16 de noviembre representa no solo un revés político, sino un reto jurídico importante. ¿Qué vías constitucionales quedan para emprender las reformas que el Ejecutivo considera necesarias? En este contexto vamos a explorar los caminos legales que aún están abiertos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para esto nos acompaña José Chalco, él es abogado constitucionalista. José, ¿cómo está? Gisela, gracias buenas por estar tardes. aquí. Un gusto para mí estar con usted y con quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Abogado, tras el rechazo de la ciudadanía a la convocatoria de una asamblea constituyente, ¿cuál es la primera vía constitucional que recomienda para que el Ejecutivo impulse reformas dentro de la Constitución que ahora está vigente? Yo creo que es fundamental ponernos de acuerdo en algo en el país. Que hay una suerte de acefalía, una ausencia de respeto y una ausencia de enmarcar las acciones dentro de la institucionalidad del país. Entonces yo creo que ese es el primer acuerdo al que hay que llegar. Porque hay una deuda jurídica también en este país. Y no solamente del presidente, que sí, también de la Corte Constitucional. También de una suerte de un momento dado de interpretaciones que no fueron tan enmarcadas en un marco estrictamente jurídico. Se cuestionaba incluso y se decía, ha primado la ideología. Sí, eso hubo. Efectivamente es así. Así que yo creo que hay una deuda de distintas instituciones, de distintos órganos, Gisela, y del Ejecutivo, por supuesto, de pongámonos de acuerdo a respetar las reglas de juego. De pongámonos de acuerdo a respetar la actual Constitución. Si es que logramos llegar a ese acuerdo y ese sería la propuesta de ahora en adelante, ¿no? El respetar las normas tal y como están. ¿Puede el gobierno, dentro de este marco institucional, respetar y presentar una iniciativa de reforma parcial a la Constitución sin recurrir a una constituyente? O sea, ¿se lo permite la Carta Magna? Indiscutiblemente, ¿no? Y lo que hay que decir aquí es fundamental. ¿Vamos a hablar de cambios constitucionales aún en el país o quizás nos ponemos a gobernar y hacer lo que hay que hacer urgente con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos? Si es que el ánimo es mantener propuestas de cambio constitucional, de modificaciones constitucionales, se puede utilizar la vía de reforma constitucional, artículo 77 votos de la Asamblea a través del artículo 442 de la Constitución. En la misma Asamblea se podría diseñar, ya la Corte Constitucional ha dicho, elimine la función de transparencia, elimine el Consejo de Participación, entregue autonomía a la Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. Son los elementos quizás mínimos en donde podría realizarse exclusivamente con la Asamblea Nacional un referéndum. Gisela, hay algo más. Si es que el presidente obtiene 101 votos en el Parlamento, hoy tiene 77, ¿no?, para hacer una reforma con referéndum. Pero si es que llegase a tener 101 votos, incluso vía enmienda, únicamente en el Parlamento, en la Asamblea, podría prosperar intenciones de modificación constitucional. Esos 101 votos hay que trabajarlos, hay que conseguirlos. Ok, pero dado el rechazo ciudadano en las reformas estructurales, ¿qué pasa legalmente si el Ejecutivo intenta, como usted dice, avanzar mediante y ya sea, como usted lo plantea, cambios normativos, sin reforma constitucional? ¿Hay riesgo de inconstitucionalidad? Yo creo que el presidente tiene que precisamente entender esa deuda institucional y jurídica con el país y utilizar las herramientas, yo decía. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que en el Ecuador hay una deuda en materia de inseguridad. No se ha utilizado una sola ocasión en el país el artículo 158 de la Constitución. Recuerde, Gisela, que fuimos a un referéndum aprobatorio los ecuatorianos para que las Fuerzas Armadas complementen a la Policía Nacional en ciertos tipos de delitos. No se ha usado una sola vez. Los estados de excepción que se caían en la Corte Constitucional reiteradamente se lo hacía por no cumplir los estándares de la Corte Constitucional. Hay que cumplirlos. Si es que hay urgencia de enviar decretos ley en materia económica urgente, proyectos normativos al Parlamento, tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo respetando la unidad de materia, tiene que hacerlo respetando precisamente las disposiciones constitucionales y legales y dar atención a lo que sea urgente en el Estado. Pero, ¿cuál es el impacto jurídico del factor legitimidad ciudadana
tras el no masivo del 16 de yo creo noviembre sobre la capacidad del Ejecutivo para justamente plantear nuevas reformas. Lo que yo le digo, la lectura, a mi punto de vista, lectura comprensiva de lo que el Ecuador le ha dicho al presidente es: utilice las herramientas que usted tiene hoy sin abrir una constituyente, que implica inestabilidad de al menos 1 año y medio, que implica darles vida a los que ya no había que darles vida en el Ecuador. Hay que ser muy concretos en esto. Utilice las herramientas que tiene con la deuda jurídica de respeto a las instituciones que el Ecuador ha vivido. Y esas herramientas, entonces, Gisela, yo creo que le permite avanzar en lo urgente, en los estados de excepción, que tantas veces se cayeron, que con tanta premura se hacía, con tanta urgencia y necesidad. Bueno, hágalo bien. Precisamente esa es la deuda que tiene que cubrir el Ejecutivo en este momento. Y también creo, Gisela, de que es fundamental no olvidar algo. El sistema jurídico del país, ¿qué necesita? De no injerencia en los poderes, de no tomarse la justicia, de no tomarse la fiscalía, de no tomarse la judicatura y en consecuencia dar respuesta a las urgencias, blindando estos espacios. Eso también es una interpretación del no. Yo creo que efectivamente se podría mirar de que hay la necesidad del respeto a las instituciones. Y cuando usted empieza a afectar fiscalía, cuando usted empieza a afectar judicatura, ya no está en unas reglas de juego de Estado de Derecho, pues. Está en otras. Y es yo creo que eso lo que hay que dijo la pensar. ciudadanía, ¿no? O sea, sí queremos un cambio, sí queremos, pero hágalo con estabilidad. Yo creo que efectivamente es eso. Haga lo que tiene que hacer con las herramientas que no provoquen mayores problemas al Ecuador e inestabilidad. Además, ¿quién le dice, Gisela? Le dice una población que ha tenido 19 constituciones en el Ecuador. Cada 10 años, 2 meses. No es que le está diciendo, como a veces veo que se quiere minimizar el resultado. No le está diciendo nadie ignorante. Y no le está diciendo nadie por miedo. Le está diciendo todo lo contrario. Un Ecuador que conoce de la inestabilidad que provoca el cambio reiterado y repetitivo de constituciones. Que por supuesto, esto no es trofeo tampoco de ningún líder político. El resultado no es trofeo de ninguna agrupación, y menos de aquellos que no tienen derechos de participación, con sentencia y que no pueden opinar sobre las cuestiones del Estado. ¿Qué diferencias jurídicas existen entre reformar la Constitución o artículos de ella y hacer cambios legales mediante leyes orgánicas? El presidente, cuando yo veía, Gisela, la campaña para el referéndum y la consulta, yo decía, caramba, pero todas las propuestas que están diciendo pasan por una reforma legal. ¿Qué es lo que le voy a explicar? Nosotros tenemos a la Constitución, que tiene un procedimiento de modificación constitucional, si usted quiere, más gravoso, más complejo. Precisamente se requieren mayorías especiales, tiempos especiales conforme a la Constitución y finalmente un referéndum. Salvo que use la vía de enmienda con 101 votos, en donde usted podría incluso eximirse de ir a la suerte de consulta popular o referéndum. Esto es cambiar la Constitución. Pero cuando yo escuchaba las propuestas, hablaban de que el Código Penal no tipifica el delito X, que es una interpretación ambigua de los jueces, que hay dificultades porque hay delitos en blanco, etc. Bueno, entonces es un tema de legalidad. Y es una cuestión que reformando la ley, no la Constitución, reformando la ley, simplemente usted puede ajustar lo que tenga que ajustar, modifique, elimine, suprima o interprete obligatoriamente. Gisela, aquí hay una atribución que la Asamblea tiene y que se están olvidando, que es la interpretación obligatoria de una disposición normativa. Si es que hay interpretaciones indebidas que están haciendo los jueces, bueno, usted, Asamblea, dígale cómo se interpreta obligatoriamente ese artículo. Pero nos estamos dedicando mucho a la confrontación y a fabricar enemigos en el país. Yo creo que hay que dejar la fabricación de enemigos y ponernos a hacer las cuestiones urgentes que requiere el país. Pero, por ejemplo, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir el Ejecutivo para justamente plantear una reforma que afecte, digamos, esas potestades claves del Estado? Me refiero a seguridad, a militarización o financiamiento político, de las cosas que hemos estado hablando. Yo creo que el presidente entonces requiere tener la talla de estadista. Mirar esto con una mirada más a largo plazo, utilizar sus herramientas de iniciativa normativa con su bancada que la tiene en el Parlamento y presentar los proyectos reformatorios de las normas o de interpretación obligatoria que estoy señalando. Y lo más importante, coadyuvar para la
lógica de la seguridad estatal, la seguridad ciudadana, coadyuvar a lo que ya se tiene, a las herramientas constitucionales que no ha utilizado 158, cito, estados de excepción bien presentados, alianzas interestatales. ¿Y cuáles cree que son las reformas de menor riesgo jurídico que podrían avanzar con facilidad y en el plazo más corto? Yo creo que la ley, yo creo que hay que hacer las reformas en materia legal sin mirar intereses de grupo, mirando intereses de país. Si es que hay que reformar el Código Penal en lo que consideran que hay errores y vacíos, hay que hacerlo. Y en materia constitucional hay que eliminar el Consejo de Participación. Yo creo que esta lucha es de todos. Cualquier presidente, no importa aquí el nombre y el apellido, cualquier presidente ha gustado mucho y se ha seducido con el Consejo de Participación Ciudadana. Y este es el primer error. Eso es un órgano inservible y es un órgano que debe desaparecer. Yo creo que esa es una causa entonces de un estadista eliminar el Consejo de Participación, pensar en un Senado, 2 cámaras en el legislativo. Puede quitarle facultades, pero eliminarlo no puede. Porque puede eliminarlo. Para eso ahí tendría que reformar la Constitución. No. Mire, Gisela, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que vía enmienda se pueden trasladar las competencias. Exacto. Y la eliminación vía reforma. Es decir, tiene caminos viables a través de la reforma constitucional, que es el otro mecanismo del 442 de la Constitución. Esto es lo que está. ¿Cree que con el nuevo asesor jurídico que tiene, con Herrería, pueda tener estas visiones más amplias? El doctor Herrería... ¡Qué silencio! El doctor Herrería, esperemos que lleve a buen cauce el hecho de que desde el Ejecutivo se comprenda esto. Se abandone la política y se cree en el respeto a las instituciones, a la democracia, y que dentro de la democracia y las instituciones hay que jugar esas reglas. Porque eso es lo que existe. No son reglas cómodas. Son reglas incómodas porque es de mínimos, porque es de frenos, porque es de utilizar órganos preexistentes para adecuar lo que se requiere. Pero se puede. Es una cuestión de estrategia, de viabilidad. Y déjeme decirle algo. Bases militares. ¿Qué pasó? Bueno, utilice la posibilidad de suscribir y ratificar tratados internacionales con otros nos estados. permite la ley. ¿Cómo lo tenemos? Ya lo tenemos con Estados Unidos. Siga haciendo. Que florezcan más posibilidades de alianzas militares, sin ánimo de permanencia, no base, sino de colaboración y estrategia militar. Se pueden hacer una cantidad de elementos fundamentales, pero hay que tener, vuelvo a decirle, la talla de la mirada del respeto a la institucionalidad del país. Y en este camino, ¿qué papel deberían jugar los mecanismos de participación ciudadana? Mire, la ciudadanía yo creo que no debería dejar de estar atenta precisamente a las urgencias del país. Y esas urgencias se canalizan a través de distintos mecanismos. ¿Y cuál es el primero? Garanticemos la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo vamos a estar en funciones prorrogadas? Empecemos por ahí. Garanticemos la renovación del fiscal general del Estado Probo, con requisitos idóneos, que no haya sido parte de un gobierno de turno de cualquier nombre o apellido, que no sea parte de ninguna organización política. Esto es independencia, es una cuestión de Estado. Ya lo descartó a De la Gasca, entonces. Más allá de nombres, esto es un tema de principios. Más allá de perfiles, esto es un tema de pensar en el país antes que en personas. Con eso me quedo. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Estuvo con nosotros José Chalco, abogado constitucionalista. Notimundo.